Ahí está, Ruth capítulo 3 y vamos a continuar con la serie de mensajes acerca del amor redentor. Una vez más, hermanos, yo espero que esta serie de mensajes esté siendo de bendición a sus vidas. Yo creo que um, han sido de bendición para mi vida. Cada vez que estudio y sigo estudiando Ruth, pues me lleno de gozo, me lleno de bendición. La verdad que es algo muy poderoso. Y yo creo, hermanos, que pues debe de ser de bendición también para ustedes. Ahora, si ustedes, alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues puede acercarse, hermanos, si tienen alguna pregunta. Y si no han visto, les ha tocado ver toda la serie de mensajes, pues vaya y regreses ahí al Facebook, ahí están las enseñanzas. O incluso vaya a la página de Casa sobre la Roca de Greenwood, Indiana, y ahí van a estar las enseñanzas ya puestas, pasadas, para que vaya al corriente de lo que hemos visto. Ya vimos de Ruth, vimos la introducción, vimos el tiempo que se escribió el libro de Ruth, vimos también acerca de el capítulo 1, de las decisiones que tomó Elimelech y cómo le trajo esas decisiones. Pues no le trajeron cosas buenas, en realidad pues murió él, murieron sus dos hijos. Después de algún tiempo vimos que regresó Noemí, y cuando regresa, pues regresa con Ruth regresa con ella a Belén de los campos de Moab. Y la vez pasada vimos cómo Ruth salió, se fue a espigar y encontró gracia delante de vos. No fue una casualidad, fue que Dios trajo esa bendición a la vida, ¿verdad?, de Ruth. Y la semana pasada vimos, hermanos, la gracia salvadora. Vimos la gracia soberana, como no fue casualidad. Vimos la gracia que satisface, Ruth quedó satisfecha de lo que le dio Boaz. Y vimos también una gracia que le da seguridad. Boaz al final le dio seguridad y le dijo: no vayas a otro lado, quédate aquí, sigue a mis siervos, sigue a mis criados, etcétera, etcétera. Hermanos, para concluir el mensaje de la semana pasada, nada más quiero que recuerden una cosa. La gracia es el amor donde no hay mérito. La gracia es el amor que no merecemos. La gracia es algo que tú ni yo podemos ganar. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado. Nos amó, nos dio de su gracia cuando no lo merecíamos. Eso es la gracia de Dios. La gracia son las riquezas de Cristo Jesús, de Dios a costa de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la Biblia. Somos salvos por gracia, por fe. No porque nosotros hicimos algo, no porque nosotros éramos muy buenos, o porque teníamos ciertas cualidades. Somos salvos por gracia. Y la historia de Ruth, la historia, hermanos, de este amor redentor de Boaz con Ruth, de Ruth con Boaz, nos habla precisamente, hermanos, de esa gracia que Dios nos da a nosotros. Y es, hermanos, esa gracia que Dios quiere compartir con nosotros también en esta mañana. Pero ahora vamos a ver un tema ya en el capítulo 3, y este tema es, hermanos, el acercamiento a Dios. Vamos a ver Ruth capítulo 3, el acercamiento a Dios. Y solamente vamos a ver una parte. Esta será la parte A de este capítulo. El próximo domingo vamos a ver la parte B, y luego tomaremos un domingo más para concluir el último capítulo, el capítulo 4, acerca de esta hermosa historia del amor redentor en la vida de Ruth. Así que comencemos con los versículos 1 al 3 de Ruth capítulo 3. Después le dijo su suegra a Noemí. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás,
vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Quiero compartirles, hermanos, algunas formas de acercarnos a nuestro Dios. 3 maneras, por lo menos, vamos a ver las próximas 5 maneras, vamos a ver solo 2 en esta mañana, en este mensaje, y luego después vemos el resto la semana que entra. Pero 5 formas en las que nosotros nos podemos acercar a Dios. Y vamos a ir de lleno, y aquí está la primera. Nos podemos acercar a Dios, número 1, nos podemos acercar, presentarse recién lavado. Recién lavado. El versículo 3 una vez más dice, te lavarás pues y te ungirás. Vean que le dice aquí la suegra, le dice a Ruth, quiero que te laves y quiero que te unjas para que vayas y te presentes delante de vos. Dice la Biblia, en un versículo allá en Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago dice, hermanos, que si uno quiere acercarse más a Dios, uno tiene que estar más limpio. De hecho, un pasaje dice en la Biblia en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, hermanos, si queremos nosotros tener esa comunión con Dios, sabemos que la Biblia manda que debemos estar, ¿qué, hermanos? Limpios. Debemos limpiarnos. No podemos adorar al Señor con manos sucias. Tenemos que llegar a Él, hermanos, con corazones limpios. El primer paso para estar limpio, entonces, es lavarnos. Es lavarnos. Dice otra vez, te lavarás, pues. O sea, le está hablando Noemí, que es un tipo de la palabra de Dios, le está animando aquí a Ruth, le está diciendo, te tienes que lavar. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, si lo tienen rápido, búsquenlo. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si queremos acercarnos a nuestro amado, si queremos acercarnos a nuestro Redentor, dice la Biblia que tenemos que estar limpios, tenemos que limpiarnos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo limpiarnos? ¿Verdad? ¿Cómo limpiarnos? ¿Cómo nos limpiamos? Bueno, sí, sabemos que tenemos que limpiarnos, sabemos que tenemos que lavarnos, pero ¿cómo nos limpiamos? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a limpiarnos? Bueno, la Biblia dice, mire, vayan conmigo a Efesios capítulo 5, hermanos. Yo sé que ahí están ya bien situados en Ruth, pero busquen si pueden rápido, Efesios capítulo 5, y nos va a enseñar la palabra cómo nosotros nos debemos de limpiar. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo se limpia hoy en día el cristiano? ¿Cómo nos limpia Dios? Nos limpia a través de la palabra, a través de la Biblia, a través, hermanos, de la Escritura. La Escritura nos limpia. Dice un pasaje en el Antiguo Testamento, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Es que es, hermanos, la palabra que nos limpia. Nos limpia a través de la Escritura. Santiago dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como un espejo. La Biblia es como un espejo que nos muestra lo que somos. Un espejo que nos muestra nuestros errores. Nos demuestra nuestras imperfecciones. Que nos muestra nuestro pecado. Que nos muestra, hermanos, lo sucio que estamos. Y el espejo, esa es la palabra de Dios que nos muestra que cuando nosotros la leemos, que no solo leemos la Escritura, sino que la Biblia, hermano, nos enseña las cosas que tenemos que cambiar. Porque la Biblia es precisamente eso, o sea, un espejo.
Y en el espejo nosotros vemos nuestros errores, pero la Biblia no corrige o la Biblia no toma acción de quitar los errores de nosotros. El que tiene que corregir eso, hermanos, ¿es quién? Nosotros. Nosotros tenemos que entonces que tomar acción y corregir esas cosas en nuestras vidas. La Biblia revela el pecado, la Biblia revela la solución, la Biblia es como un espejo que revela nuestras impurezas, luego nosotros tenemos que corregirlas, hermanos. La Biblia nos enseña, es como cuando uno va a un espejo entonces y de repente ve que su cara está sucia, no se ha bañado uno en 2 semanas, no sé, cada cuando uno se baña, si diario, cada tercer día, bueno, no me voy a meter en eso, pero uno de repente trae una mancha en su cara, lo que sea, y el espejo te lo muestra, te lo enseña. Y luego ya está de uno tomar el jabón, de tomar la toalla, de tomar, ¿verdad?, el agua que purifica, que lava, y quitarse eso, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios, eso es lo que hace la Escritura, hermanos. Y uno está limpio, hermanos, por la palabra que Dios nos ha dado. Ahora, entonces uno está limpio. ¿Cómo uno se limpia? Bueno, nos limpiamos a través de la palabra de Dios, de la Escritura. Nos muestra, es un espejo. Pero también, hermanos, uno se limpia a través de la sangre de Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice así. Primera de Juan 1, 9 dice... Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué dice, hermanos? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, es entonces la palabra y es la sangre de Jesucristo su Hijo, que murió en la cruz y que derramó su sangre de nosotros, por nosotros en la cruz, para limpiarnos del pecado. Recordemos, hermanos, que los sacrificios en el Antiguo Testamento solo cubrían, pero no quitaban, hermanos, de fondo el pecado, solo los cubrían. Cuando Cristo viene, el Cordero perfecto, y muere en la cruz, ahora Cristo, por su sangre, Cristo, hermanos, nos limpia completamente, nos quita ese pecado. Así que somos limpios a través de la palabra y somos limpios también a través de la sangre de Cristo. Noemí le dijo a Ruth: báñate, límpiate, quiero que vayas muy limpia, pero le dice, también quiero que vayas también bien ungida. Ungida. Yo no sé ustedes, pero en lo particular a mí desde niño, yo recuerdo bien, yo no sé ustedes cómo manejen su físico, pero en lo particular yo desde niño siempre me ha gustado oler bien. Bueno, ¿a quién le gusta oler mal? Bueno, otra vez, no nos vamos a meter en eso, pero siempre me he preocupado yo por oler bien. Es algo que me gusta. Busco aromas, ¿verdad? Que huelen bonito, y me gusta siempre traer algo que sea parte de lo limpio, porque hay quien huele a limpio, pero aparte luego alguien se pone una fragancia que uno dice, qué rico huele eso. Y desde que tengo uso de razón siempre me han gustado los aromas bonitos, y hasta la fecha. Y aquí le está diciendo Noemí, no solo que te limpies, porque una cosa es bañarte, limpiarte, pero otra cosa es que vayas con un aroma delicioso, hermoso, que vayas con un aroma que digan, qué rico, qué sabroso huele eso, ¿verdad? Entonces le está diciendo Noemí a Ruth que vaya perfumada, que vaya con una fragancia, que se dé cuenta que qué bonito
qué agradable huele esa persona. Qué olor despide tan más hermoso. Así le está haciendo Noemí. Entonces regresemos en capítulo 3, versículo 3. Dice, te lavarás pues, y luego dice, te ungirás. Te ungirás. ¿Ya? Te ungirás. Que seas de olor grato. Que vayas con un aroma hermoso. Que vayas ungida. Ahora, qué bonito es el olor grato, pero imagínense el olor que no es grato, hermanos. Qué tremendo es eso, ¿verdad? La Biblia dice que yo soy limpio por la palabra, que soy limpio por la sangre, pero ¿cómo me unjo? ¿Cómo soy ungido? ¿Qué me da esa fragancia dulce para que mi Redentor la disfrute? ¿Saben ustedes que la Biblia también dice cómo uno se puede ungir? Miren, para empezar vamos a ver lo que dice en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2 dice la Biblia acerca de la unción. 1 de Juan 2, versículo 27. 1 de Juan 2, 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién es quien nos enseña todas las cosas, hermanos? ¿Quién? ¿A quién dejó el Señor para que nos recordara y nos enseñara todas las cosas? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él es la unción. Él es quien nos enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, hermanos, nosotros estamos ungidos. La unción es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos a vivir en el Espíritu y a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, hermanos, de esa manera, entonces de repente Cristo dice, huele bien. Este cristiano anda oliendo bien. Cuando uno comienza a someterse a Dios, al Espíritu, y a producir el fruto y el carácter del Espíritu, hermanos, entonces de repente uno despide un olor que, hermanos, grato. Un olor grato. Esa es la unción. Esa es la unción del Espíritu. Ahora, hay otras maneras en las que podemos nosotros también obtener ese olor fragante. Formas en las que ofrecemos olor fragante a Dios, en las que nosotros podemos darle un olor grato a Dios. Aquí va la primera, se lo voy a mencionar. Por ejemplo, es esta. Cuando ofrendamos en sacrificio a la obra misionera. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, les dijo, cuando ustedes dan ofrenda misionera, esa ofrenda es como un olor grato a Dios. Cuando la iglesia se estaban dando ofrendas para los misioneros, para aquella obra que necesitaba del Señor, el apóstol Pablo dice, esa ofrenda es un olor que sube como un olor, hermanos, grato delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú das tu ofrenda, cuando damos a la obra misionera, hermanos, estamos siendo de olor grato. Qué bonito huele eso. Otra, cuando servimos a Dios con lo que tenemos, dice la Biblia en Juan capítulo 11, que aquella mujer que ofreció un perfume al Señor Jesucristo y con sus cabellos le enjugó, ¿verdad? Con sus cabellos sus pies, y estaba lavando sus pies, y ese perfume que criticaban los apóstoles y dijeron, se pudo haber vendido y el dinero darlo a los pobres, pero ella quería servir a su Salvador y ungirle y lavarle los pies, y aquel perfume tan costoso en aquel tiempo, ella lo usó, lo que tenía, para dárselo al Señor. Ella ofreció lo que tenía y le quiso dar esa ofrenda al Señor. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros ofrecemos lo que tenemos, lo que somos un perfume grato delante de Dios. Cuando tú das con sacrificio a Dios, ese, hermanos, es un olor grato delante de su presencia. También cuando ofrecemos ofrenda en agradecimiento.
En Génesis capítulo 8 dice que Noé salió y ofreció ofrenda con sus hijos porque Dios los había preservado y fue de olor grato a Dios. Y por último aquí que va a ligarnos al siguiente punto es esto: cuando rechazamos el pecado y vivimos en santidad para Dios. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 2 versículo 14. 2 Corintios 2, 14 dice, 2 Corintios 2, 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjense lo que dice, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Cuando nosotros rechazamos el pecado, hermanos, cuando nosotros le decimos no a la carne, y cuando nosotros le decimos no al pecado en nuestras vidas y vivimos una vida de santidad para Dios, ese es un olor grato. En ese momento tú, cristiana, estás despidiendo un olor agradable delante de Dios. Dios se honra y Dios, me imagino al Señor diciendo, eso huele muy bien. El olor grato cuando el cristiano le dice no al pecado y le dice sí a la santidad, sí al vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Cristo. Entonces, hermano, hermana, ¿deseas tener una relación íntima con Dios? ¿Deseas acercarte con el Señor a tener una relación cercana con Cristo Jesús? Úngete, límpiate, úngete. Toma decisiones en tu vida, que le des al Espíritu Santo el control, comienza a vivir para Dios, comienza a vivir en santidad y entonces serás de olor grato. Serás de olor grato y que tu misma vida, tu vida total sea un grato incienso de olor para Él. Mira, hermano, siguiendo en este punto, el apóstol Pablo, cuando está hablando de esto, el apóstol Pablo tenía en mente 5 sacrificios principales del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo aquí en primera o en segunda los Corintios 2, él tenía en mente el sistema de sacrificios de la ley judía. Y el sistema de sacrificios de la ley judía, había por lo menos 5 sacrificios principales en el Antiguo Testamento. Y no voy a ahondar, no voy a hablarlo o explicarlo todo, pero por lo menos a decir cuáles eran los primeros 5 sacrificios de la ley judía y a qué se refería. Miren, número 1, había por lo menos 3 ofrendas o sacrificios que Dios le mandó a los judíos que ellos le trajeran, que ellos vinieran y le ofrecieran. Y había 2 grupos, 3 ofrendas de olor grato y 2 ofrendas de olor no grato. 3 ofrendas que ellos las traían y olían muy bonito, y había 2 ofrendas que las traían y olían muy feo, olían muy mal, pero Dios aún así les pidió que se las ofrecieran. ¿Cuáles son estas ofrendas? Número 1 es la ofrenda que se llama el holocausto. El holocausto, venían y traían el sacrificio, el cordero, y lo tenían que consumir todo. Era, y hablaba, hermanos, de un sacrificio personal y consagración, de una entrega total. Y este era el holocausto que tenían ellos que traer delante de la presencia de Dios. Y esta era una ofrenda de olor grata. Había otro, la oblación. La oblación hablaba, hermanos, de sus frutos. Hablaba de la masa, hablaba de la harina y hablaba de los frutos rendidos a Dios. Hablaba de las primicias. Hablaba de lo primero que tú tienes, lo que Dios te ha dado, la cosecha, traerla
y ofrecerla delante de Dios. Y esa era la oblación. En tercer lugar, había otro fruto, otro sacrificio de olor grato, que era el sacrificio de paz. Y el sacrificio de paz era la reconciliación de Dios y el hombre, que es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Y aquí se ofrecía sacrificios pequeños como una paloma, etcétera, etcétera, etcétera. Y este era el sacrificio de paz. Y estas tres ofrendas hablaban, hermanos, de que había y era un olor grato, un olor muy agradable. Y esta era lo que estaba pensando Pablo cuando dice, para algunos es olor grato porque es para vida, pero para otros es olor de muerte porque no entienden lo que uno está haciendo. Ahora, pero había otras ofrendas, y estas ofrendas son ofrendas de olor no grato. Y estas son, miren, vienen aquí, olor no grato. Y esta ofrenda era la ofrenda de olor no grato, era la ofrenda por el pecado. ¿Y cuál era la ofrenda? La ofrenda de olor no grato por el pecado. Estas dos ofrendas tenían que ver con el pecado, hermanos. Si uno estudia Levítico, los primeros capítulos, ahí se van a especificar estas ofrendas. Y estas ofrendas tenían que ver y trataban con el pecado de la gente. Porque tratar, hermanos, con el pecado siempre o nunca trae buen olor. ¿Verdad que no? Siempre trae un mal sabor. Tratar con el pecado de alguien más, a nadie le gusta eso. Eso es fastidioso, eso es tedioso. A nadie le gusta confrontar a la gente. A nadie le gusta andar señalando los pecados de los demás. Eso es algo muy, muy, muy feo, muy triste. Y la verdad, eso es, hermanos, cuando huele mal, porque es el pecado de los demás. Estas ofrendas tenían que ver precisamente con el pecado. Y la otra es la expiación. Las dos tienen que ver con el pecado. Habla, hermanos, según Romanos 12, lo que debemos al Señor es nuestra consagración total. Entonces, la ofrenda del pecado, la ofrenda de la expiación, estas ofrendas en el Antiguo Testamento, si las estudiamos, hablan de que olía mal y aún así Dios se las pidió. 3, olor grato; 2, de no grato, porque trataban con el pecado. Hermanos, me hace recordar, por ejemplo, en una vela. Una vela, cuando uno la enciende, ¿cuándo es cuando despide el olor más grato, más bonito? ¿Cuándo? Díganme, ¿cuándo es cuando despide el olor más bonito la vela? ¿Cuándo? Bueno, pero cuando está encendida. Cuando está encendida, ¿verdad? Cuando está prendida y se hace líquido aquello, ¿verdad? Y aquel cuarto comienza a oler. Y dice, ¡qué rico huele aquí! ¡Qué tremendo! Huele a vainilla, huele a flores, ¿verdad? Está encendida. Pero apáguela. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Y así, hermanos, uno da su olor más grato delante de Dios cuando está pasando, ¿verdad?, por la prueba, por la disciplina, por la exhortación. Pero es cuando uno está en medio de eso que está despidiéndose olor grato delante de Dios. Si queremos ser de olor grato, hermanos, para Dios, tenemos que ser entonces quebrantados. Y a muchos de nosotros no nos gusta ser quebrantados. ¿O a quién le gusta ser quebrantado? ¿A quién le gusta el quebrantamiento, verdad? De repente, de verdad, arrodillarse, quebrarse y rendirse y decir, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Padre Santo, lo rindo a ti, me entrego a ti. La verdad, me duele, pero entiendo que esto viene de ti. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero tenemos que pasar por el quebrantamiento para entender, hermanos, que es el olor grato ahí que Dios quiere de nosotros. Para los no creyentes huele a muerte porque no lo entienden. Pero para Dios es un olor grato el arrepentimiento, el que la persona esté quebrantada, que la persona esté con su corazón contrito y humillado
entregado a Cristo Jesús, para la persona dice, ¿por qué te tienes que arrepentir? ¿Por qué tienes que pedir perdón? ¿Por qué te tienes que humillar? ¿Por qué tienes tú que ceder? Tú tienes que ser orgulloso, tú tienes que ser orgullosa, tus derechos, tu situación primero. Y ellos no entienden. La persona que no conoce de Dios no entiende. Pero la persona, el Hijo de Dios, entiende que el quebrantamiento produce un olor grato, que Dios quiere. El quebrantamiento no significa ausencia de dolor. Pero recordemos a Pablo, hermanos, que aprendió que la vida está llena de montañas y de valles. Amén. Pablo aprendió eso, hermanos. Pablo aprendió a vivir no solo en las montañas, sino aprendió a vivir también en los valles. Pablo nos enseñó que la madurez espiritual, hermanos, es vivir con el dolor muchas veces. Pablo nos enseñó, hermanos, a que eso se aprende en la vida cristiana, y a veces nosotros no queremos y no aprendemos a vivir con el dolor. Queremos que todo nos vaya bien, que todo sea bonito, que no haya dolor. Y cuando hay dolor en la vida de un cristiano, inmediatamente queremos renunciar y queremos apartarnos y queremos alejarnos. Y cuando nos reprenden o cuando nos confrontan, huimos y nos alejamos y no lo aceptamos. Y no queremos escuchar y no queremos entender la voz de Dios. Porque no hemos aprendido a que a veces el quebrantamiento, a veces la vida cristiana, uno tiene que aprender a vivir también en el valle con el dolor también. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben por qué dijo eso? Dijo Pablo, porque lo he aprendido todo. He aprendido. Quiere decir, hermanos, que uno como hijo de Dios puede aprender a vivir con el dolor. Puede aprender a vivir en medio de la tribulación sabiendo que uno despide un olor grato para Dios. Me duele, me siento mal, me siento ofendido, me siento abandonado, me siento decepcionado, pero Dios está conmigo y si esto lo permitió el Señor, yo sigo adelante. Pero ¿qué hacemos a la primera? ¿Qué hacemos a la primera cuando viene dolor a nuestra vida? Renunciamos, nos apartamos, nos alejamos. No queremos enfrentar el dolor. Y Pablo dijo, por todo y para todo he sido enseñado. A veces nos gusta nada más andar como el águila acá arriba, ¿verdad? En la montaña. Y qué bueno por esos tiempos. Gracias a Dios por esos tiempos. Pero no nos gusta el valle. No nos gusta. Rechazamos la disciplina de Cristo a veces, hermanos. Como pastor tengo que decirles, hermanos, que muchas veces tenemos que pasar por esa disciplina porque no entendemos. Porque no aceptamos, porque somos duros, porque somos duros de corazón y no entendemos, nuestra cabeza a veces no nos deja comprender. Y a veces pasamos más tiempo del que deberíamos en el valle porque somos necios. Por eso, porque somos duros. Pablo dijo, por todo y para todo he sido enseñado. Es algo que tenemos que aprender. Y me temo que muchos cristianos no aprenden a que Dios quiere por algunos momentos en nuestras vidas que tenemos que aprender a vivir con el dolor, a decir, si esto quiere el Señor por este momento, adelante, está bien. Sé que me duele que se me haya enseñado esto, pero ¿sabes qué? Amén, yo sigo adelante. Dios me lo mostró, Dios me lo enseñó, sigo adelante. No es natural tener gozo en el sufrimiento. No es normal tener gozo en el sufrimiento. Pero Pablo dijo, por todo y para todo he sido enseñado. Aprende, hermano. Aprende, hermana. Para que cuando venga algo difícil en tu vida, no corras a la primera. No renuncies a la primera. No, aprende que Dios quiere que vivas también en el valle.
Dios te quiere enseñar a veces la humildad. Dios te quiere enseñar que pienses en los demás, a no ser egoísta. Dios te quiere enseñar que dependes de Él. Ese es el quebrantamiento, hermanos. Y cuando uno se quebranta, y cuando uno le rinde a Dios todo, uno despide un olor agradable delante de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Hermanos, Cristo en su vida, hermanos, pasó por dos montes principales. Cristo pasó por dos montes, el monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración al Señor Jesucristo se le aparecieron Moisés, Elías, y había una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan ese evento? ¿Recuerdan a Cristo Jesús? Y ahí en el monte, pues Cristo estaba siendo ¿qué? Glorificado, exaltado. Y ahí estaba Cristo en el monte, hermanos, con la voz que le alababa y con la voz que le reconocía. Pero el Señor Jesucristo pasó otro monte. Y fue el monte Calvario, y ese monte fue de sufrimiento, y ahí fue crucificado, y ahí fue maldecido, y ahí fue, hermanos, menospreciado y abandonado por ti y por mí. Y Dios no amó más a Cristo en el monte Calvario que en el monte de la transfiguración. Le amó igual. Porque Dios sabe que muchas veces tenemos que pasar por el monte o por el valle, que no es el monte de arriba. Y Dios quiere ver el quebrantamiento en nosotros, porque cuando hay el quebrantamiento despide un olor agradable. Noemí le dijo a Ruth: lávate y úngete. Si vas a ir con vos, que representa a Cristo, lo que estamos viendo, el cuadro de Cristo, lávate y úngete. Cristo amó a su Padre en el monte de la transfiguración y no le amó menos en el monte Calvario. Cristo amó a Dios igual y se sometió a Él igual. Quiero concluir esto diciendo lo siguiente. ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios es el creador de todo, hermanos? Amén. Dios es el creador de todo. Dios es un Dios santo. Y por ser un Dios santo que merece toda la adoración, Dios no tomará y pasará por alto el pecado, hermanos. Primera de Juan, pasajes en la Biblia dice que Dios no pasa por alto el pecado. Pero el hombre es pecador. Y todas las personas están separadas de Dios, enemistadas de Dios, sujetas a la ira de Dios. Pero Cristo, gracias a Dios, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Pero Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, vino y murió en una cruz para soportar la ira de Dios, tomando lugar de nosotros y de todos aquellos que un día iban a poner su fe en el Señor Jesucristo, y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Hoy en día Dios llama a todos y en todas partes, a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo Jesús para ser salvo. Dios te invita hoy a ser salvo de tus pecados, pero te tienes que arrepentir. Y tienes que pedirle a Dios que te quebrante y que te humille para aceptarlo a Él como el Salvador de tu vida. ¿Ya tomaste esa decisión? ¿Ya en tu vida le pediste a Cristo y oraste que Él fuera tu Salvador? Si nunca lo has hecho, hoy te pido que lo hagas. Porque a Dios te tienes que acercar lavándote con su palabra y ungiéndote con ser quebrantado. Que hoy sea el día que te quebrante Dios y le recibas en tu corazón como Salvador. Tal vez habrá aquí alguien
que nunca ha tomado esa decisión y hoy necesita tomarla. Que el Señor te salve hoy. Arrepiéntete y acéptale como Salvador. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por la luz que tenemos de tu palabra. Gracias, mi Señor, por enseñarnos lo importante que es lavarnos y ungirnos. Por enseñarnos que para ungirnos, Señor, necesitamos quebrantarnos. Porque cuando nos quebrantamos es cuando despedimos, sale de nosotros ese olor fragante, ese olor, Señor, de ese aroma tan bonito delante de tu presencia. Padre nuestro, hoy te pido por tu iglesia, Casa sobre la Roca, por cada hermano, cada hermana que escuche este mensaje. Bendice, exhorta, anima a cada corazón a vivir vidas quebrantadas y vidas limpias para tu honra y tu gloria. Y si hay alguien entre nosotros que todavía nunca ha tomado esa decisión de ser quebrantado en arrepentimiento para salvación, sálvale, Señor. Dale la oportunidad de entender y reconocer que sus pecados impiden tener esa comunión contigo, y te pido, Padre, que tú le salves para tener vida eterna. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.